Bien, señores, y hemos llegado al día 3 de febrero, este día del 2022, febrero del 2022, que dijeron que el año comenzó rápido, comiéndose a enero, pero hay que acordarse que febrero es de pata corta, ¿verdad? Tiene menos días. Es decir, que tendré menos días para disfrutar a Laura Castellano. Percito, buenos Laura, días. ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Bueno, febrero será de pata corta, pero enero fue tan largo que Tan yo creo que, largo. que ni así vamos a compensar. Así es. Cuéntame cómo ha amanecido. Todo Bien. muy bien, gracias a Dios. El día amaneció particularmente fresco. Fresco, sí, ha Una... estado haciendo un buen clima desde los últimos Sí, días, incluso con una brisita hasta medio fría. no, Parecería que el norte está muy bien. y hoy la brisita se siente mucho más fuerte. Y A propósito, bueno, de que otras zonas del país han estado bastante afectadas por las lluvias, pero aquí en la zona de Santo Domingo no se había sí, sentido tanto. Sin embargo, desde ayer se ha estado sintiendo un así es. poquito más. Y bueno, cabe también destacar que en Estados Unidos sigue complicada la situación en distintos puntos, sobre Sí, todo en la zona triestatal, que es donde viven exacto. más dominicanos y donde Que es la parte el norte. clima, así es, en la parte Por eso norte, cuando el la parte norte, noreste. la parte norte, cuando la parte del norte está fría en Estados Unidos, aquí se siente bien. Bien. Algo se ha sentido, pero nada que ver con lo que se Claro. está viviendo allá, que No. la verdad es que es Ay, una situación sí, preocupante, con incluso declaratoria de emergencia en algunas claro, áreas, claro. suspensión de actividades, de Así es. tránsito. Los vuelos son un caos, Vuelos. así que bueno, aprovechando que estamos aquí celebrando Sí, nuestra visita, sí. solidarizarnos con todos los dominicanos que nos siguen desde allá, que la verdad es que la Así es. están pasando Sí. difícil con la situación del clima. Es difícil. Bueno, tenemos un nuevo ciudadano dominicano Tenemos un ciudadano nuevo y un banco menos. y un banco menos. Felipe González acaba de recibir la nacionalidad dominicana. Ayer se la entregó el presidente de la República en el Palacio Nacional. Y como dice Laura, un banco menos, la superintendencia anunció la decisión de la Junta Monetaria de liquidar el banco Proamérica. Banca Bancamérica. América. Banca América, que tengo entendido que es una inversión venezolana. Creo que Sí, viene por ahí. me parece que Aparentemente sí. es un banco que trae algunos problemas de algunas otras zonas también donde está establecido. La superintendencia ha llamado a los ahorrantes, a las personas que tienen dinero en ese banco, a que se presenten a, a validar sus depósitos, sus ahorros, y ha dicho que hasta 1.860.000 pesos estarían garantizado para ser devuelto de acuerdo al encaje del banco, y a quienes tienen más de esa suma tendrían que esperar a que los activos del banco se liquiden para ir pagando. Sin embargo, hay una nota que escuché que no sé si es que aparece en la, en la nota de la superintendencia, que no la vi, o si es alguna especulación, pero dice que quienes tengan más de esa suma tendrían que justificar de dónde viene el dinero. No sé si es que el banco tiene algún proceso de averiguación sobre el origen de algunos negocios. Bueno, Creo que algunas de las islas, en una o dos de las islas del Caribe por aquí, también el banco parece que ha tenido dificultades y estaría saliendo, lo estarían liquidando. tienen definitivamente una situación que es lo que la superintendencia ha señalado de irregularidad en muchos puntos, falta de cumplimiento de la De la ley. normativa del sistema bancario, que es bastante extensa y bastante rígida. Y bastante Y rígida parece que el hecho de que no le estén cumpliendo, bueno, pues Sí, esto ya tenía cierto ruido desde hace un tiempo en el exacto. mercado y finalmente las autoridades sencillamente tomaron la decisión de liquidarlo. Y es Eso probable, evidentemente pone en sí, riesgo exacto. a personas que tienen fondos en esa institución. En el día de ayer muchas personas empezaron a acudir, como es evidente, a tratar de recuperar su dinero. Los representantes del banco han dicho, o por lo menos ha salido a relucir, porque no he visto una información oficial, pero ha salido a relucir que ellos afirman que tienen suficientes fondos para cumplir con lo que requieran los ahorrantes o las personas que tienen sus fondos allí en cualquier calidad. Y bueno, ojalá sea así,
porque estos procesos de cierre bancario siempre son muy traumáticos para los clientes de los bancos y ponen en Traumático, riesgo el poco capital que algunas personas puedan sí, tener. son traumáticos para las personas y son riesgosos para el sistema. Sí, Porque la quiebra de un banco normalmente si no se maneja con delicadeza, rápido, tan sutil que casi ni se sienta desde el punto de vista de los efectos económicos, ha dicho la superintendencia que parece que están interesados en ver cómo esos activos se pasan a algún banco del sistema. ujú. Eso quiere decir Bueno, que... hay que destacar algo, no es por quiebra que Ujú, se está cerrando el banco, que efectivamente hemos tenido otros que han sí, quebrado ujú, propiamente dicho. En este caso es por un tema de incumplimiento, sí, lo cual hace el escenario un poco distinto, porque si fuera quebrado, bueno, habría la certeza de que no habría claro. suficiente liquidez para Eh, resolverle a los clientes y así es. depositantes, pero en este caso, digamos que todavía está la esperanza de que no tanta gente se quede enganchada Así en el es. proceso. Sin embargo, eh, ningún banco tiene, como es lógico, por su naturaleza, Exacto, fondo líquido suficiente para pagarle a todo el mundo, que ese es dinero se así, toma, se presta es y, así. y requiere, digamos, recuperación para ir liquidando. Lo que anuncian las autoridades monetarias que tienen el banco intervenido, y por eso creo que es probable que eso de que no están cumpliendo, eh, es la manera filosófica de plantear el problema, pero evidentemente las autoridades deben tener algunas otras informaciones porque coincide justamente con que el banco les está pasando por ese proceso en otros países cercanos de acá. Es decir, parecería que hay algunas informaciones que conlleva a sacar el banco del sistema. 1.860.000 pesos es lo que se va a devolver porque parece que es lo que da para las personas en función de lo que llaman ¿cómo que llaman? La reserva que hacen los bancos, el encaje legal, Ujú. que es un dinero que se deposita en manos de las autoridades y por tanto ese dinero está disponible líquido. Lo otro es lo que hay que esperar para liquidar las otros activos del banco y tal vez la decisión de pasarlo a alguna estructura bancaria grande que absorba esos costos, pues pudiera darte de inmediato esa liquidez. Es decir, que tú compres la cartera del banco, que compres edificios del banco, y entonces habría recursos suficientes para ni siquiera devolver desde el punto de vista físico, material, sino tú vas a un banco bueno con confianza y tú dejas tu dinero ahí. Ujú. Es decir, que pudiera no alterar, digamos, la parte del circulante, ni le metería la presión al banco que adquiera tener que desembolsar de inmediato una cierta cantidad de dinero que no conozco cuál es el monto real de los activos que Así tendría es. o de los pasivos que el banco tendría que devolver. Así es. Pero bueno, vamos a ver en qué queda ese tema. De nuevo, es siempre un escenario en el cual se le mete mucho ruido al sistema financiero, incluso cuando en este caso no parece haber una situación de quiebra. Pero bueno, ya veremos en qué queda la situación. Ojalá se pueda preservar lo mejor posible Sí, sí, los no. derechos de los Y clientes de esa institución. yo no creo que eso corra peligro desde el punto de vista de quizá alguna gente tendrá que esperar un poco. Ujú. Lo que me llamó la atención es esa información que anda circulando, como que tú tendrías que decir de dónde viene ese dinero. Por ejemplo, si tú tienes un bien por encima de ese monto, que tú tengas que explicar de cuál es el origen, ¿no? Y por eso te digo, no sé qué información que se está manejando en ese sentido. Pero tú decías al principio que tenemos un ciudadano más y un banco menos. Sí, Aparentemente queremos tener una constitución, otra constitución nueva. así es. Ayer al establecer la mesa temática de transparencia e institucionalidad, pues se tocó la posibilidad de que había que tocar la constitución para poder resolver algunos de los temas que están planteados ahí. Obviamente hubo una reacción inmediata de los delegados en la mesa de la Fuerza del Pueblo, oponiéndose a esa idea, ¿no? En principio,
La propuesta de la modificación constitucional sería para insistir con el tema de la independencia del Ministerio Público y de otras cuestiones que están planteando entre las cosas que habría que reformar. Es interesante, el gobierno presentó también unos 7 proyectos de ley que quiere presentar al Congreso y que lo quiere pasar por el sedazo de la revisión de las opiniones o de los escarceos del CES, ¿verdad? Lo que son esta mesa técnica del Consejo Económico. Ayer se abrió también la mesa de la reforma laboral, la parte laboral, que es un aspecto también que se está discutiendo. Así que pudiéramos tener también una constitución nueva si se acoge el tema y si hay algunas modificaciones para cambiar algunos aspectos constitucionales que dé espacio para introducir cambios. Mira, yo pienso que este tema ha llegado de una forma demasiado repentina, porque lo que empezó siendo un tema donde sencillamente el gobierno había planteado su interés en la posibilidad de que se hiciera una modificación en la Constitución por el tema del Ministerio Público y su independencia, básicamente para tocar la designación del Procurador General de la República, porque al día de hoy en el plano constitucional y legal el Ministerio Público tiene una carrera, donde no hay un tema de carrera es a nivel de la posición cabeza, que es el Procurador General de la República. Pero en este caso, lo que parece estar proponiendo el gobierno, y no tengo todos los detalles más que lo que reportan los medios, pero no he visto la propuesta en toda su extensión, es una reestructuración del sistema de justicia. Porque la incorporación, por ejemplo, de un Ministerio de Justicia, que es parte de la propuesta, conllevaría necesariamente una reforma mucho más profunda que la que estaba planteada sobre los intereses que había dicho el gobierno que tenía. Tomando en cuenta sobre todo que estamos ante un poder judicial que tiene su propia regulación a nivel de la Constitución, también a nivel de sus propias leyes, donde ha habido una separación total de estos poderes y donde hay una diferencia importante respecto a otros países, porque aquí los jueces no son elegidos por voto popular. Los jueces son elegidos ya en este caso por un consejo que es totalmente independiente. Los fiscales tampoco, dicho sea de paso. Cada uno tiene su consejo que tiene sus propios mecanismos de elección, sus propios mecanismos de entrada, algunos más robustos que otros, esa es la realidad. Pero independientemente de eso, la creación de un Ministerio de Justicia que llevaría necesariamente la designación de un ministro por el Poder Ejecutivo, parecería no estar en total consonancia con lo que ha planteado el Poder Ejecutivo, que lo que quiere es una mayor independencia para el Ministerio Público. Pero en adición, estamos hablando de reformar profundamente nuestro Poder Judicial a través de la incorporación de una institución que no forma parte de la tradición judicial dominicana y que habría que ver qué ajustes adicionales implicaría. Yo te diría que si se crea un Ministerio Público cuyo propósito es generar la separación del Poder Ejecutivo, lo primero que habría que decir que sería el único ministro que el presidente no nombre. Bueno, pero entonces... ¿Entiendes? Pero básicamente la propuesta es que el presidente no nombre al procurador. Exacto. O a la procuradora, así que no sea la instancia. Habría que ver qué figura o qué discusión, cuando se entra a la discusión, a ver cómo se puede arrimar a una solución. Pero tú dices de manera de repente, tal vez no ha sido tan de repente. Y uno sigue un poco el rastro de lo que ha aparecido ahora es quizás de manera concreta la idea de que se puede cambiar la Constitución. No, cuando digo de repente, me refiero al contenido respecto a lo que sería una nueva ola de reformas en el sector de justicia. Porque eso se había enseñado, digamos, la banderita del interés con el tema del Ministerio Público, pero no se había dado detalles de reformas tan profundas y por lo tanto apenas empezará un debate con relación a este tema. Yo te diría que lo del Ministerio Público fue como el segundo argumento, porque el primero fue proteger la Constitución, es decir, blindar la Constitución de posibles reformas para la reelección, ese tipo de cosas. Después apareció el factor del Ministerio Público como una razón de cambio. Y después
ha aparecido un tercer propósito, Ujú. que por lo menos está lanzado, como dirían los franceses, el pan se puso sobre la mesa, que es el 50+1 para las elecciones, Así es. que también que es una cuestión de orden constitucional, porque así es como se establece en la Constitución, Así es. para si no ir a la segunda vuelta. De manera que esos son temas, y obviamente cuando se abre la discusión, pues es posible que en el imaginativo de los partidos, que no siempre es chiquito, pues van surgiendo cosas, Así mismo. ¿verdad? Es decir que, pero está planteada ya de manera formal, diría yo, formal porque la mesa se dejó instituida ayer, incluso fue muy activa porque hubo muchas intervenciones, de hecho se pasó el límite que se tiene establecido para la hora, lo que quiere decir que había temas suficientes y hubo incluso que cerrarlo, porque señores, estamos sobrepasados, así que la mesa va a ser de lo más entretenida, ¿verdad? Esa mesa promete, Sí, desde promete. el punto de vista de los debates. Promete. Mire, yo creo que además el gobierno está fallando y lo sigue haciendo porque hasta que no buscan una solución es una falla continua, digamos, en continuar la instalación de mesas sin propuestas concretas a nivel de proyectos. Incluso en el caso de una posible reforma a la Constitución todavía es mucho menos grave, pero hay otras que han iniciado o que están por iniciar y que todavía no se conocen las propuestas. El gobierno se autoimpuso una agenda muy ambiciosa con relación al diálogo, quizás demasiado ambiciosa, y se ha quedado corto en lo que tiene que ver con la presentación de propuestas concretas. Ha querido, de alguna manera, tomar la temperatura de las mesas para ver entonces qué va a presentar. Pero la verdad es que en este tipo de diálogos eso no funciona así. Primero porque tienen que saber que están lidiando no solamente con las fuerzas sociales y económicas, sino con las fuerzas políticas. Y que todas las otras fuerzas políticas que no forman parte del tren gubernamental son oposición y no necesariamente estarán desde el inicio en la mejor disposición de estar resolviendo los problemas con ideas propias sin que el gobierno haya hecho primero una propuesta. Entonces, hay cierta resistencia en la oposición a hacer lo que ellos dicen el trabajo del gobierno, que es presentar las propuestas. Y eso tiene cierta lógica porque efectivamente el punto de partida de la mayor parte de estas discusiones debería ser un proyecto, una propuesta, algo que permita más allá que puntos de principio. Insisto, no en el caso de una eventual reforma a la Constitución, donde procede que primero se discutan ciertos temas conceptuales, pero en la mayor parte de los temas el gobierno todavía no Sí, ha presentado sus propios proyectos. ahí hay un hueco. ¿Sí? ¿Y a ti que te gusta el café? Ujú. Si yo te invito a tomar un café, digo, "Hola, me quiero beber un café contigo, como que quiero hablar contigo", Ujú. normalmente llegamos y te digo por qué te he invitado. Ujú. Y segundo, te digo lo que quiero o te Totalmente. propongo lo que quiero. Entonces, y yo te diría aquí lo siguiente, mirando uno la conformación de las misas, en la de ayer había una representación significativa como para pensar que el gobierno está comprometido, ¿verdad? Estaba el ministro Paliza, estaba el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Peralta, estaba doña Milagro Ortiz Bosch, aparte del presidente del CES y la directora ejecutiva. Ahora, este tipo de acuerdo o este tipo de diálogo para tener un resultado concreto, específico, primero necesita, y en eso tal vez Guillermo Moreno lo ha planteado en más de un escenario porque lo he escuchado y comparto esa idea. Esto requiere de un pacto político, ¿verdad? De compromiso de las cabezas, que yo creo que no se ha generado. ¿A dónde llega el compromiso de las cabezas? Bueno, en ponerse de acuerdo cuáles son los puntos o los temas que habría que cambiar, que habría que modificar, ¿verdad? Y hecho eso, se discute esas cabezas como ese compromiso, entonces se comienzan a formular las propuestas específicas para hacerlo. ¿Qué vamos a reformar del sector laboral? Bueno, ¿qué es lo que vamos a modificar? El código, la seguridad social, esos son los temas.
E incluso posiblemente las cabezas se ponen de acuerdo en algunos aspectos conceptuales que hay que cambiar. Como decir, de la seguridad social, ¿qué cosas hay que cambiar? Tales y tales y tales puntos. Entonces vienen los técnicos, prepare un proyecto en esa dirección y preséntalo aquí. Fíjate que la propuesta, por ejemplo, de la Junta, que está muy específica, tú puedes estar en desacuerdo, pero está específica. Dice el punto tal, dice tal, y estamos proponiendo que se haga esto. O que se quite esto, que se agregue aquello. Y que hay que destacar que es una propuesta de la Junta. Sí, por eso te digo, pero que como es una mesa que se está instalada, y aún esa, hemos tenido el problema que los partidos no han sido capaces ni siquiera de designar el co-coordinador. Que, como te digo, es una persona que no hace nada, porque no quita vocería, no le da autoridad, sino que entre los partidos, si tiene que coordinar algo, tú dices, coordínenlo con Laura, que es la que nos representa a todos. Pero tú no pasas de ese rol, es decir, tú no le quitas el rol como coordinadora a ningún partido, ¿verdad? Tú no le quitas la palabra, no está impedido de que el delegado fije su posición, es decir, tú no lo sustituyes a todo, y sin embargo eso no ha sido posible. Ahora pidieron 7 días para el 8, a ver si lo llevan. E incluso los partidos, pero ya ese es un mecanismo de ellos, han estado proponiendo como 2 mesas en paralelo entre ellos. Una para discutir la ley de partidos políticos y la otra para discutir la ley electoral. Y igual hemos tenido un poco un bate-bate en el orden de discusión. Sabes que la Junta lo presentó como la ley de partido y después la reforma electoral. Es decir, lo tiene planteado en el texto, pero no hemos podido ponernos de acuerdo, decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? Yo creo que finalmente se va a arrancar por la ley electoral. Pero eso llevamos 2 sesiones para poner de acuerdo y no ha sido posible. Yo insisto, la agenda quedó desde el principio un poco ambiciosa. Claro. Independientemente de que hay mucha gente en este país, la verdad es que la que participa en este tipo de procesos termina siendo un grupo, tanto a nivel de los partidos como a nivel de la representación de las demás fuerzas, las demás fuerzas vivas. Entonces, eso limita la capacidad de reacción de todo el mundo, porque si tú en vez de ocuparte de un solo tema te estás ocupando de 3, 4 y ni hablar de 12 o 13 temas distintos, bueno, pues la capacidad de respuesta puede ser menor. Número 1, con los políticos necesariamente sucede eso, porque independientemente de que los partidos tengan áreas específicas con los distintos temas, de nuevo, siempre hay gente que ejerce una especie de labor de cohesión que posiblemente termine solapándose el trabajo claro, a nivel de las distintas comisiones. Así es. Pero igual, el mismo gobierno no parece tener un equipo de gente lo suficientemente amplio que pueda enfrentar de forma simultánea todos estos temas. Porque al final... O amplio no ha tenido claridad de cómo plantearlo. Mira, yo pienso que son las 2 cosas. Yo pienso que son las 2 cosas. Lo que pasa es que cada vez que tú vas a plantear algo, presentar 40 hojas en una mesa implica qué cantidad de trabajo previo y cuántas cabezas pensando. Y este gobierno se ha identificado por ser más pragmático que conceptual en su ejercicio. Y eso hace que, por lo tanto, haya menos cabezas pensando a nivel de temas más estructurales, dándole un sentido muy pragmático a las cosas, lo cual es muy útil en muchos momentos porque a veces un hiperconceptualismo pone las cosas lentas y nunca salimos de la teoría, pero cuando se va al otro extremo del hiperpragmatismo, entonces da mucho más trabajo llegar a este tipo de propuestas. Y a mí me luce que eso es lo que en cierta medida le podría estar pasando al gobierno. El genio humano tiene que saber combinar esas 2 cosas. Totalmente. Porque cuando tú eres sumamente pragmático, cuando vienes a ver, choca con la pared. Entonces, totalmente. Entonces es difícil. Y las paredes normalmente lo que dan es cacazo. Así es. No se da un cacazo. Así es. Tenemos que hacerlo ahí. Oye, viene el Choco, pero ese partido de anoche, ese muchacho, Taylor, ¿qué se llama? Oye, lanzó una joya. Pero ven acá, mira, Choco, te quieren matar el gallo en la funda aquí. Vamos a hacer la pausa para venir con Juan Carlos Santana.